favor vaya conmigo al libro del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 16, por favor. Ezequiel 3, 16 en adelante. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, contésteme con un amén. Confírmeme que ahí está conmigo. Amén. Amén. Ezequiel 3, 16 dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y aconteció que al cabo de 7 días vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Gloria al Señor. Amén. Dejémoslo ahí, hermano. Acompáñeme a orar, por favor. Le pido que me ayude a orar. Padre, gracias te damos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Señor, aquí estamos, Dios del cielo, una vez más, Padre, que nos permites, amado Rey de Gloria, alabarte, adorarte en esta preciosa mediodía, Señor amado. Señor, te damos gracias, Padre Santo, aleluya, por cada uno de mis hermanos, Padre Santo, aquí presente. Amado Dios del cielo y de la tierra, Señor, yo te pido que me ayudes a predicar tu palabra, Padre, tal y como usted lo ha hecho, Padre Santo, tal como usted me lo ha dado, Padre Santo, tal como usted ha dado el entendimiento, Señor, para poder exponer tu bendita palabra, Señor amado. Amado Padre Celestial, que sea de mucha bendición, mi bendito Rey. Muchas gracias, Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Espíritu Santo. Síguete moviendo, precioso Rey. Síguete paseando, Señor mi Dios. Síguete, Señor amado, paseando en nuestra vida, Padre, que mientras tu palabra se predica, Padre mío, seamos sanados, Padre, liberados, Rey de la gloria. Señor, sea usted obrando de una manera especial en nuestra vida y en nuestros cuerpos, mi Dios del cielo y de la tierra. Muchas gracias, amado Dios, aleluya, Padre. Te damos a ti, Señor, muchas gracias, mi Dios amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, amado Rey, gracias, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios que vive, hermano. Puede sentarse, por favor. Quiero compartir con usted, hermano, esta preciosa mediodía, la palabra del Señor. Y el tema de esta palabra es, hermano, el deber de la atalaya. Créame, hermano, que uno no se para aquí a decir lo que uno quiere. Es difícil. Porque yo buscaba por otro lado, decía, Señor, por acá, y quiero hablar de esto, Señor. Y yo quería hablar de otra cosa, pero no es como uno quiere, sino como Dios. Aleluya. Muchas gracias, mi hermano. Así es que, mire, hermano, esta palabra que el Señor me daba para compartir con cada uno de ustedes es como una continuación del tema de ayer. Y yo no sé por qué Dios lo tiene ahí, hermano. Discúlpeme, pero yo no sé por qué Dios quiere hablar nuevamente ahí. Yo le busqué por otro lado, créame, con todo el corazón, pero no se pudo. Así es que hoy queremos hablar bajo el tema el deber de la atalaya. Atalaya significa, primeramente quiero que usted vea conmigo, que significa centinela o vigilante. Amén. Simplemente eso es un atalaya, un centinela o un vigilante. Dios llamó a Ezequiel el vigilante del pueblo de Israel en el sentido espiritual. El vigilante es alguien que advierte a la gente que tiene que dejar el pecado y que tiene que obedecer a Dios. O sea, Dios dejó a Ezequiel
para que él fuera el atalaya o el vigilante o el centinela, como lo acabamos de decir, para que advirtiera al pueblo de Israel, hermano, el peligro. Bueno, un centinela, un vigilante, hermano, su trabajo es estar atento, estar velando. Cuando el peligro se acerca, él tiene que ser el primero en sonar la trompeta. Por eso usted ve que, hermano, en las grandes ciudades, bueno, antes se usaba mucho eso, creo que todavía se usa, pero antes mucho se usaba eso, construían torres muy altas. Y el vigilante o el centinela se subía ahí arriba de esa torre, y de ahí el centinela podía ver el enemigo cuando venía a atacar. Y entonces el centinela lo que hacía era sonar la alarma, sonar la trompeta. ¿Para qué? Para que el pueblo le escuchara y se apercibiera de que el peligro venía. Incluso el centinela tenía, hermano, en esa trompeta tenía diferentes sonidos. La trompeta, había sonidos que eran sonidos de alerta, sonidos de guerra. Y había otros sonidos que eran como para congregar al pueblo. Entonces había diferentes sonidos. No tenía que equivocarse, mi amado hermano, aún en sonar la trompeta. Porque si se equivocaba, corría mucho peligro todo el pueblo. Así que era una gran responsabilidad del centinela o del atalaya que pudiera tocar muy bien la trompeta, que pudiera avisar a tiempo. Imagínense que el centinela se duerme, hermano, está dormido el centinela y el enemigo se acerca y el centinela dormido. ¿Qué va a pasar con el pueblo? Gloria a Jesucristo. Ahí está, volvió para atrás. ¿Qué va a pasar con el pueblo? Va a ser destruido. Porque el centinela específicamente para eso está puesto, para advertir, para avisar. Fíjese, hermano, que de todos los profetas que en la Biblia registra, al único que Dios le llama, ¿verdad? Lo pone como atalaya, es a Ezequiel. Dice que en el verso 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Alabado sea el Señor. Así es que era su deber estar alerta, porque el Señor le dijo, porque tú oirás de mi boca y hablarás a este pueblo. O sea, Dios le iba a dar la palabra para que él la anunciara al pueblo. No fue fácil para el profeta Ezequiel, porque este pueblo, mi amado hermano, era un pueblo de dura servir. O sea, no era un pueblo fácil. El pueblo de Israel era un pueblo, hermano, que no fácilmente quería obedecer a Dios. Hasta que vi algunas señales terribles que venían de parte de Dios, el pueblo entonces tenía un poco de temor. Pero con todo y eso volvían a hacer lo malo. Pero ¿de qué Ezequiel tenía que advertir al pueblo? ¿De qué era lo que él tenía que advertir? Dice el Señor, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea que apercibido. Alabado sea el Señor. O sea, Ezequiel le llevaba la palabra cuando el pueblo de Israel se desenfrenaba y andaba haciendo lo malo delante de Dios. Ezequiel era el que tenía que tocar la alarma y decir, ustedes están haciendo las cosas mal, están obrando impíamente. Tienen que arrepentirse, tienen que venir a Dios, volverse al Señor. Porque, hermano, ¿sabe lo que pasaba cuando el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios? Lo que pasaba cuando el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios es que el pueblo era llevado cautivo por enemigos. No es que otras naciones fueran, hermano, mayor que Israel, sino que Dios permitía que estas naciones de fuera vinieran a enseñorearse de Israel, vinieran a tomar, hermano, poder y autoridad sobre la ciudad y aún destruirla, quemarlas y llevarlos a ellos cautivos como rehenes. Ahora, Dios permitía eso, Dios le permitía a las naciones, ¿para qué? Para corregir a su pueblo. Para corregirlo. Usted ve en la palabra y cada vez que Israel se desviaba y ya no quería andar en los mandamientos de su Dios, Dios enviaba al enemigo para que el enemigo lo oprimiera, para que el enemigo lo llevara cautivo a Babilonia, a Egipto, a Asiria. Bueno, hermano, aleluya, esto era algo tremendo. Y por eso Dios puso a Ezequiel para advertirle que el peligro se acercaba.
O sea que si no dejaban de hacer lo malo, el peligro iba a llegar. Si ellos no se apartaban de su mal camino, el enemigo estaba pronto a venir. Fíjese lo que le dice el Señor a Ezequiel. Te he puesto como atalaya, como vigilante, para que les des la palabra que yo te hablo. Entonces dice, si tú no se las das y el enemigo viene, porque ellos no se percibieron, yo voy a demandar su sangre de tu mano. Hermano, esa era una responsabilidad muy grande para el profeta. Se puede escuchar bonito, tremendo como el profeta Ezequiel, Dios lo usó, tremenda las visiones que Dios le dio al profeta Ezequiel, tremendo como Dios obraba en ese hombre, en el espíritu. Pero a veces las tareas que Dios le daba a este hombre eran bien difíciles. En ocasiones lo puso a comer pan y agua, hermano, aleluya, porque por una profecía que se iba a cumplir, que estaba queriéndole decir algo al pueblo de Israel, y lo puso a comer pan y agua, alabanza al que vive. Pan de angustia y agua de aflicción. En otra ocasión lo puso que se durmiera y se acostara por un lado 70 días, aleluya, y por el otro lado también, hermano. Fueron procesos duros para este hombre. Pero con todo y eso, el Señor le está diciendo, si tú no le adviertes, yo voy a demandar su sangre de ti, de tu mano. O sea, tú vas a ser el responsable. Fíjese nada más. Tú vas a ser el responsable de esa sangre si tú no les adviertes. Y para los profetas no era fácil porque el pueblo a veces se levantaba. Muchas veces por llevar la palabra de Dios los metían preso, como pasó con el profeta Micaías. Por darle una palabra de Dios al rey, dijo, llévenlo a la cárcel, métanlo a la cárcel y manténganlo a pan y agua, dijo, mientras yo regreso de la batalla. Fíjense nada más. Y el profeta le dijo, si tú regresas, porque el rey le dijo, hasta que yo regrese de la guerra en paz. Fíjense cómo quería regresar el rey. Quería regresar de la guerra en paz. Micaías le dijo, no vayas, no subas. Porque yo vi a Israel correr por todos lados como ovejas que no tienen pastor. Entonces el rey le dijo, cuando yo regrese, hasta que yo regrese, manténganlo en la cárcel solamente comiendo un poco de pan y un poco de agua. Hasta que yo regrese en paz. Y todavía añadió el profeta, mire hermano, qué osadía, qué valentía de este hombre Micaías. No era un hombre cualquiera, alabado sea el Señor. Por eso los hombres de Dios no tienen que doblegarse, no tienen que tener miedo a nada, mi amado hermano. Créamelo. Le dijo el profeta, si tú regresas en paz, y le dijo, Jehová no ha hablado por mi boca. Oh, bendito sea el Señor. Le confirmó todavía, le dijo, mira, tú no vas a regresar en paz. Si tú regresas en paz, Jehová no ha hablado por mi boca. Qué tremenda convicción, ¿verdad? No andaban los profetas de ahí como que será o no será palabra de Dios. Él estaba seguro que era palabra de Dios. Él estaba seguro que Jehová había hablado por su boca. Efectivamente, el rey no regresó en paz. Este rey murió en la batalla. Lo hirió una flecha que fue tirada, dice, al azar así nomás. Fue tirada por un flechero y le cayó, traspasó su armadura. Dice que por una hendidura. Qué tremendo, ¿no? Es que era una profecía que se iba a cumplir. Qué tremendo que dice que por una hendidura por ahí entró la flecha. El rey malherido dijo, sácame de aquí porque estoy herido. Lo sacaron, pero el rey murió. No regresó en paz como dijo el profeta. Por eso es importante que el hombre de Dios tiene que declarar la palabra tal y como es, sin miedo y sin temor, porque no es palabra de usted, no es palabra mía, es palabra de Dios. Cuando declaramos la palabra de Dios, amado hermano, tenemos que estar seguros, aleluya, que eso es así, porque no es palabra de hombre. Mi amado hermano, yo no sé, pero quizás así me veo tal vez me veo así como un poco... Oh, ese hombre que se cree que está hablando así con esa autoridad y con ese de nuevo allá afuera en la calle. Amado hermano, no es que yo quiera ser así. Es que el Espíritu de Dios me hace ser así. Porque lo que estoy declarando no son mis pensamientos, es palabra de Dios. Lleva autoridad y lleva una advertencia a toda aquella persona que anda, hermano, haciendo lo malo.
a toda persona que está viviendo lejos de Dios, que está viviendo una vida, hermano, desagradable al Señor. Y Dios lo está queriendo que a través de esta palabra advertir del peligro. Así que la tarea de Ezequiel no fue una tarea muy fácil. Le dijo el Señor: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá. Pero por su maldad, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. O sea, tú vas a quedar libre de esa culpa. Si tú le avisas y él no se quiere percibir, él no se quiere dar por entendido, él no quiere obedecer, él no quiere atender la palabra que tú le estás llevando, entonces él va a morir por su maldad, por su necedad, porque no quiso obedecer. Él va a morir. Su pecado va a llevar, porque no quiso venir ni arrepentirse. Pero tú, le dice al profeta, tú habrás quedado tranquilo, tú habrás salvado con tu cuenta, tú habrás quedado libre de la sangre de esa gente. Aleluya. Amado hermano, esto es lo que le dijo el Señor a Ezequiel. Yo quiero que me acompañe por favor a Ezequiel 33. Ezequiel 33, verso 6. Gloria a Jesucristo para siempre. 33. Gloria a Jesús. 6. Dice: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare, ¿qué? Y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a algunos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré, ¿qué? Demandaré su sangre de mano de la atalaya. Oh, bendito sea el Señor. Dice el verso 7: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Bendito sea el nombre del Señor. No era un trabajo fácil para el profeta Ezequiel, amado hermano. El peligro más grande que enfrenta, no solamente en los pueblos que están, hermano, así como asediados por enemigos alrededor, más bien el peligro más grande que enfrenta toda la humanidad es el peligro de morir sin arrepentimiento. Ese es el peligro más grande, de morir sin arrepentimiento, de no ponerse a cuenta con Dios. Ese es el peligro más grande que enfrenta. No solamente el pueblo de Israel enfrentaba esto, pero ahora decimos que toda la humanidad enfrenta este peligro. Alabado sea el Señor. El peligro de que ellos puedan morir en sus pecados. El peligro que ellos mueran en su iniquidad. Hay una palabra tremenda que Jesús hace referencia a cierto grupo de personas. Fíjese a quién le dice esta palabra el Señor. San Juan capítulo 8, verso 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Fíjense lo que le está diciendo el Señor aquí a este cierto grupo de personas. Estaba hablando con escribas y fariseos. El Señor le estaba diciendo: me buscaréis, pero no me hallaréis. Aleluya. Ustedes en vuestro pecado moriréis. Ahora, ¿por qué ellos iban a morir en sus pecados, mi amado hermano? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que ellos iban a morir en sus pecados? ¿Por qué? No creían en él.
porque no creían en Él. Porque el único que puede perdonar pecados se llama, dígalo fuerte, Jesús se llama el único que puede perdonar pecados. Y ellos no creían en Jesús. Por eso Jesús le declara esta palabra y le dijo, aleluya, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. No porque no hubiera una solución para el pecado, no, sino porque no querían creer. Y él añade esta palabra, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Qué diferencia, hermano, tan grande en San Juan capítulo 14, ¿verdad? Donde el Señor le dice a su discípulo, yo me voy a preparar morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren nada más, qué diferencia hay tan grande, porque allá le está hablando a su discípulo, allá le está dando una esperanza. ¿Me voy a ir? Ok, sí, pero ustedes un día van a estar conmigo, porque yo voy a preparar lugar. Voy a preparar morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, esta gente, hermano, morirían en sus pecados. ¿Por qué? Porque no creían en Él. Porque rehusaban creer en el Salvador. Igual lo mismo lo que el Señor le dice al profeta Ezequiel, o sea, tú los amonestarás de mi boca, o sea, la palabra vas a escucharla de mi boca y los vas a amonestar. Pero si ellos no quieren creer a tu palabra, entonces ellos van a morir en su maldad, en su iniquidad. Y tú quedarás libre. Tú habrás librado tu alma, no vas a tener culpa. Dios no va a demandarte de la muerte de ellos. Pero quiero llevarlo más allá. Salgamos un poco de Ezequiel, porque Ezequiel cumplió su trabajo, como lo dijimos ayer de Pablo, ¿verdad que sí? Ezequiel cumplió su ministerio, Ezequiel hizo lo que Dios le mandó. Ezequiel sonó la alarma, el pueblo pereció porque no quiso obedecer a la voz de Dios. Pero Ezequiel cumplió su ministerio y él ya no está aquí. Pero usted y yo estamos aquí en el tiempo que vivimos hoy. Dígame usted, hermano, ¿hay o no hay personas todavía que están viviendo en su maldad, en su iniquidad? ¿Hay o no hay personas? ¿Verdad que sí? Como en el tiempo de Noé, que la maldad de los hombres se multiplicó en gran manera, que Dios dijo, los voy a raer de la tierra, los voy a quitar, a borrar, a remover. Bueno, como en los días de Noé estamos viviendo. Jesús dijo que como en los días de Noé sería el día de su venida. La maldad está hasta el tope, mi amado hermano. ¿Hay o no hay personas viviendo en su iniquidad? Y el deber de la atalaya, ¿cuál es? Advertirles. El deber de la atalaya es advertirles, sonar la alarma, sonar la trompeta. Y cuando decimos, no es que yo le voy a dar un instrumento para que usted ande allá afuera sonando la trompeta. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la palabra de Dios. El atalaya es usted y soy yo. Estamos hablando de atalaya, dijimos que es un vigilante. ¿Y quién es lo demás? El centinela. No piense usted que es la revista que andan repartiendo los sábados esta gente aquí afuera. No, eso no es atalaya. El atalaya es el vigilante o el centinela, el que está velando, el que está listo para advertir. Ahora bien, usted y a mí, el Señor nos ha puesto para advertir. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Aleluya. Hermano, yo creo que el que no advierte es porque ni siquiera él mismo es salvo. El que no advierte, hermano, ¿cómo algo tan importante, verdad? Como algo de que si yo, el Señor Jesucristo me ha perdonado mis pecados, ¿cómo no voy a compartirle a alguien más? Oye, Cristo puede perdonar tus pecados y tu iniquidad y tu maldad. Porque, ¿sabe? El diablo engaña a mucha gente. El diablo ha matado a muchas personas aún haciéndole creer que su maldad es grande y que ellos no tienen perdón de Dios. Así los engaña el diablo. ¿Y sabe qué hacen muchas vidas? Le hacen caso a esas voces del diablo y terminan suicidándose, quitándose la vida, mi amado hermano. Usted no está para saberlo, pero yo sí estoy para contárselo.
Hermano, cuando Cristo me alcanzó, estaba siendo atormentado por voces demoníacas que me estaban diciendo, quítate la vida. El enemigo es bien astuto, mi amado hermano. Así como el Espíritu Santo habla y susurra a tu alma, también los demonios hablan y susurran a tu vida y constantemente. Esos son bien necios y hermanos persistentes. Los dardos que habla la Biblia, los dardos son los pensamientos que Satanás envía a tu mente. Cada vez que viene un pensamiento y no es de Dios, usted tiene que estar alerta, hermano, para discernir. Ese es el discernimiento que necesitamos como cristianos. Saber discernir de quién viene, de dónde viene esta voz, de dónde viene este pensamiento. Tienes que ver cuando alguien habla, de quién viene esa palabra. Puede que el diablo use la boca de una persona allá afuera, hermano, para hablar. Lo he visto una y otra vez. Entonces, ¿de quién son esos dardos? Los dardos vienen del enemigo. Una vez que el enemigo logra meterte el pensamiento y te lo creíste, hermano, él ganó. Perdiste la batalla por ese momento, ¿ok? No es que perdiste tu salvación. No estoy diciendo que perdiste tu salvación. Estoy diciendo que perdiste la batalla en el momento. Si el enemigo logra convencerte de un pensamiento que no viene de Dios, por eso usted tiene que estar alerta. El Espíritu Santo es nuestra ayuda. Él nos ayuda. ¿Cómo voy a tomar un pensamiento que viene en contra de verdad, que viene en contra de, a ponerme en contra de alguien? ¿Cree usted que viene de Dios? El diablo te va a traer muchos pensamientos, te va a decir, mira, aquel hermano habló mal de ti. Y si tú te lo crees, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a odiar a tu hermano. Vas a quedar dañado de tu corazón. Pero si tú dices, bueno, Jesús me ha mandado a perdonar, si habló mal o no habló mal de mí, yo lo perdono. Yo no tengo rencor, ni resentimiento, ni nada de esas cosas en mi corazón. ¿Ok? Entonces el diablo es el que envía esos dardos. Los dardos que habla la Biblia son pensamientos que vienen a tu mente. Por lo cual usted tiene que estar alerta, atento. Este atalaya, mi amado hermano, tenemos nosotros que anunciar de igual manera, proclamar, sonar la alarma, sonar la trompeta, llevar la palabra de Dios. ¿Con qué le advertimos al impío que se aparte de su mal camino? ¿Con qué le advertimos? Con la palabra del Señor. Aleluya. Le advertimos que se aparte de su mal camino y que venga Jehová, que huya del peligro. A veces estamos predicando allá afuera y yo le digo, y pregunto a las personas, ¿tienes temor de morir? Y me dice, sí. ¿Tienes temor de ir al infierno? Sí. Le digo, pues ese temor úsalo a tu favor. Ese temor no es tu enemigo, ese temor no es algo malo, ese temor es tu amigo. ¿Qué pasa, mi amado hermano? ¿Qué pasa si yo voy caminando y de pronto se me acaba el camino y lo que hay ahí es un abismo hasta abajo, hermano, profundo? ¿Voy a tener miedo, verdad que sí? ¿Usted no va a tener miedo? No, usted es valiente, hermano. Pero yo voy a tener miedo al ver un abismo tan profundo y rocas filosas ahí abajo y que se me acabó el camino, hermano. Ese miedo me va a ayudar ¿a qué? ¿A qué? Oye, yo me retrocedo, yo no quiero ir por ahí, me retrocedo, yo no voy a seguir por ahí porque sé lo que hay ahí abajo. Entonces el miedo es bueno, el miedo no es malo, porque el miedo te ayuda a retroceder, a alejarte del peligro. Alabado sea el Señor. Pues Dios en la palabra, hermano, va a hacer que las personas retrocedan, aleluya, cuando usted les habla de estas cosas, cuando usted les habla de la verdad de Cristo, cuando usted les habla de la verdad donde están yendo ellos, hacia dónde se dirigen. De repente alguno por ahí tenga temor y diga, bueno, yo no quiero ir al infierno, y si lo que este loco está hablando es verdad, yo no quiero ir allá. Entonces tal vez el miedo le haga retroceder de su camino que lleva, mi amado hermano. ¿Qué estamos haciendo? Advirtiendo. Hoy, más que nunca, hay tanta gente, hermano, caminando en sus propios caminos, en sus propios pensamientos. Hoy, más que nunca, existe el pensamiento que muchos están de moda por ahí, que dicen,
Vive como quieres mientras no le hagas daño a nadie, dicen ellos. Así dice. Es el pensamiento humano, humanista. Vive como quieras mientras no le hagas daño a nadie. No, tranquilo, no hay problema. Mientras no te metas con nadie. Mira, mi amado hermano, eso no basta. Es necesario que los seres humanos nos pongamos a cuenta con el Señor, porque el verdadero peligro, alabado sea el Señor, es el morir sin ponerse a cuenta con Dios. El Señor le dice a sus discípulos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16. Mire lo que Jesús le encarga a sus discípulos. Este encargo el Señor se lo dio y le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Fíjese nada más, hermano. A toda criatura, o sea, a toda persona. Dios quiere que su palabra la escuche toda criatura, toda persona de esta tierra. Dios está interesado en que toda la gente escuche por lo menos una vez la palabra de Dios. Aleluya. Y esto se lo estaba encargando el Señor a sus discípulos. El 16, mire lo que dice el 16. Se parece un poco a lo que le dije a Ezequiel, ¿verdad? El que obedezca, al que no quiere obedecer, pues. Incluso hay una palabra en Ezequiel donde le dice el Señor a Ezequiel: amonéstalo de mi parte. El que quiera oír, que oiga, y el que no oiga. Ya basta mucho con este pueblo. El que quiera entender, que entienda. Y el que no quiera percibir, pues allá él. Ellos se llevarán la parte más difícil. Fíjese, dice el 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Habla Jesús, hablando de la palabra. O sea, cuando vamos a predicar, el que creyere y viniera a Cristo y se bautizare será salvo. Mas el que no creyere, ¿será qué? Será condenado. Es para el que no cree, porque hay mucha gente que no cree. En una ocasión le preguntaron al Señor si son muchos los que se salvan. Señor, vino uno y le dijo: Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y Jesús le contestó: esforzaos para entrar por la puerta estrecha, porque son muchos los que van por la puerta ancha, pero son pocos los que entran por la puerta angosta. Ahí estaba la respuesta a este hombre, interesado en saber si eran muchos o pocos los que se salvaban. Jesús dijo: esforzado. Hablamos de un esfuerzo, mi amado hermano. Todo requiere un esfuerzo. Y todo esfuerzo trae su recompensa, mi amado hermano. Alabado sea el Señor. Nada es en vano. Fíjese lo que Isaías capítulo 49 y su verso 4 y 5 dice lo siguiente. Isaías 49, 4 y 5. Pero yo dije: por demás he trabajado. Mira Isaías lo que estaba diciendo. En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Hermano, no solamente a Isaías, creo yo, le llegaban estos desánimos terribles, como decir él: ¿qué provecho tiene de que siempre estoy amonestando a este pueblo y predicándole y no quiere entender? ¿Qué provecho tiene de que yo esté yendo a predicar allá afuera y no veo los resultados? Puede llegarle, a Isaías le llegó el desánimo, no crea con esta palabra, dice: pero por demás he trabajado en vano, dice él, y sin provecho he consumido mi fuerza. ¿Cómo? Está diciendo: ya ahora mis fuerzas se han terminado y me he consumido en vano, y bueno, y esta gente no quiere entender. Pero él dice, después se consuela diciendo: pero mi causa está delante de Jehová y miraré la recompensa con mi Dios. Y le da la palabra al Señor ahí, mira, le reconforta su espíritu. En el verso 5 le dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre
para ser su siervo. Hermano, usted y yo tenemos propósito desde el vientre de nuestra madre. Usted no vino acá por casualidad, usted no vino a este mundo por el destino de la vida. No, Dios te trajo con un propósito. Alábale que Él vive. Alábale que Él vive. No te alegras, no te contentas de que Dios te ha traído con un propósito a este mundo para que le sirvas y seas su sierva y su siervo. ¿No te contenta eso, mi amado hermano? Dice, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré a los ojos de Jehová y él, Dios mío, será mi fuerza. Para el mundo nos va a menospreciar, el mundo nos va a ver mal. Mucha gente nos va a ver mal. Pero para Dios, hermanos, somos estimados a los ojos de Dios. Cada vez que usted y yo nos paramos allá afuera a predicar la palabra de Dios, hermanos, somos estimados de parte de Dios. Y usted no tiene ni idea, mi amado hermano, aleluya. Usted no tiene ni idea que no estamos solos allá afuera. Que cuando vamos a la calle no andamos solos, hermano mío. Dios envía a sus ángeles. Dios le ha permitido a personas ver con los ojos espirituales, poder ver cuán grande es el ejército que nos acompaña. Porque a veces es grande la incredulidad y Dios tiene que hacer algo. Dice, este es incrédulo, no me cree mucho. Como el siervo de Eliseo, este hombre, mira cuánto hay del ejército contrario, cuántos son nuestros enemigos, son muchos. Entró en pánico y en miedo. Y oró el profeta de Dios y dijo, Señor, te pido que le abran los ojos a este siervo. Ábrele los ojos, porque está ahora mismo atemorizado. El profeta estaba seguro que tenía un campamento ahí de ejército de ángeles, aleluya, que estaban acompañándolo a él, pero aquel no estaba tan seguro. Y Dios le permitió ver, aleluya, todo lo que Dios tenía, el ejército tan grande, alabado sea el Señor, para que hermano, su corazón no se volviera, hermano, así como temeroso, ¿me entiende? Para que cobrara ánimo y fuerza. Aleluya. Cuando voy afuera, quizás va a haber ocasiones, o hay ocasiones que usted no puede ir conmigo, y digo, bueno, Señor, mis hermanos no pueden ir conmigo, pero yo sé que tú vas conmigo y sé que hay ángeles alrededor mío. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si usted, alabado sea el Rey de la Gloria, usted lo sabe, pero hermano, cada vez que me monto al carro, yo sé que yo no voy solo ahí. Hay gente que ignora todas estas cosas, hermano. Y la ignorancia te lleva a perderte también. ¿Cuánto alaban a Dios? Alábale que Él vive. Le voy a dar otro dato más mejor que quizás le ayude a usted. Le va a ayudar, Escuche bien, le va a ayudar. Porque muchas veces usted está pensando, no, yo ya salí de la iglesia. Abre la puerta, usted dice, se monta en su carro, dice, ya me voy. Aquí ya no me ve el pastor, dice. ¿Y tú por qué se te olvidó hacer de comer? Quizá le grita a la mujer. Y la mujer, que no sé qué, tú hace mucho tiempo por allá. Y empieza el pleito. Pero no se dan cuenta que ahí ya no va el pastor, pero ahí va Dios. Se fueron. ¿Sabe, mi amado hermano? Cuando me monto ese carro, yo sé que ahí van los ángeles del Señor conmigo. Yo sé que la presencia de Dios va en ese carro. Y cuando quiere entrar el pleito y la contienda con mi esposa, mejor apaciguamos el asunto. ¿Por qué? Porque aunque ninguno de ustedes está conmigo ahí mirándome, la presencia de Dios está conmigo. ¿Y qué más quiero, mi amado hermano? ¿Qué más quiero? Usted no tiene que ignorar. Yo siempre, Señor, yo sé que tú vas conmigo. Yo ando confiado. Hay gente que, mire hermano, hay gente que se pregunta, dice, ¿y usted tiene papel? ¿Usted tiene licencia? Y creen que todo es la licencia y todos son los papeles. Mire, aquí estoy en Norte Carolina. Aquí estoy, aleluya, pastoreando, gloria al Señor, por la misericordia de Dios. Aquí andamos para arriba y para abajo, vuelta para allá y vuelta para acá. ¿Y qué pasa? Dígame usted. ¿Tengo temor? No tengo temor. Ando confiado. El que tiene a Dios anda confiado. El que anda con Dios camina confiado, mi amado hermano.
Alabado sea el Señor. El centinela que está confiado en Dios no va a tener temor de nada. Cuando nos paramos en la esquina, cuando nos paramos en cualquier lugar, estamos confiados que Dios está con nosotros. Pero hay que ser sabio e inteligente y ver cómo el diablo quiere muchas veces arruinar la obra de Dios. Estoy confiado. Sé que hay ángeles conmigo. Aleluya. No es casualidad que hasta los policías nos pasen saludando. Así, dando los likes, digo. Alabanza al que vive. Los likes no te van a salvar, mijo. Pasan ahí saludando con respeto. Ellos saben que no estamos ahí jugando. Ellos saben que estamos proclamando la verdad de Dios. Tenemos una Biblia abierta y los Estados Unidos saben muy bien quién es el Dios de la palabra, pero se han olvidado, se han alejado. La mayoría de gringos pasan por ahí y ellos pasan contentos y haciendo los aleluya, gloria a Dios. Y hasta ofrenda, a veces no les quitan la ofrenda. Bendice alma mía el Señor. Los americanos saben muy bien lo que estamos haciendo. Estamos sonando la trompeta. Estamos, hermano, advirtiendo a la gente que se arrepienta de su maldad y de su camino. El camino que lleva. Estamos advirtiendo. Y mire, hermano, ¿acaso usted no se siente contento cuando viene de regreso de evangelizar? Algunos de ustedes me lo han dicho. Hermano, fíjate que no pude ir, me sentí mal, me han dicho, me sentí mal porque no fui a evangelizar. Yo sentía que mi espíritu estaba contentado porque quería ir, pero no pude ir. Ese es el Espíritu Santo dentro de su vida, contristándose cuando usted no hace lo que usted sabe lo que tiene que hacer. Y cuando usted va y viene de regreso, usted viene tranquilo, en paz. Usted va a hacer el quehacer que usted quiera porque dice, ya fui, Señor, a cumplir contigo, aleluya. Ya fui, aleluya, a acompañar a mi hermano. Ya fui con mi hermano a hablarle, a repartir un tratado, agarrar un tratadito y dárselo a alguien y decirle, Cristo te ama. Porque usted no sabe si ese es el último día de su vida de esa persona y Dios quiere hablarle a través de sus labios de usted. Me acuerdo exactamente que el día que me convertí a Cristo, una palabra resonó en mi oído. Solamente una palabra bastó. ¿Cuál fue esa palabra? Jesucristo te ama. Y yo dije, ¿dónde he escuchado esta palabra? ¿Dónde he escuchado esta palabra? Y rápido vino a mí, sí. Los hermanos que me han dado un tratado y me han dicho, Cristo te ama, joven. Cristo te ama, muchacho. Ven a Él te ama. Con ellos escuché esa palabra, aunque parezca simplemente una palabra, una sola palabra. Usted quizás al diablo le pone miedo y le dice, mira, que no vas a poder hablar, no vas a poder explicarle a la gente, no vas a poder, te vas a enredar todo. Hermano, con tan solamente agarrar un tratado y decirle, mira, Cristo te ama. Aquí está, toma. Esa palabra que ha salido de tu boca, ¿por qué? Porque el nombre de Cristo es poder, aleluya. El nombre de Jesús es poder, su nombre lleva poder. Cuando esa persona esté necesitada de esa palabra, se va a acordar que alguien le dijo que Cristo le amaba. Y lo doy por testimonio personal. Sé que eso funciona. Los que me predicaron no estaban en ese cuarto, pero ahí estaba el Espíritu Santo trayéndome a memoria lo que me dijeron ellos. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Dios. No es en vano, mi amado hermano. No es en vano. No es en vano ir y decirle Cristo te ama a alguien. Porque no todos aún te van a recibir el tratado. No todos van a querer dejarse hablar por ti. No todos te van a recibir amablemente. Quizás unos van a estar ahí con la cara dura. Como algunos ayer estaban con la cara dura. Y yo le sonreía y le dije, Cristo te ama. Aleluya. Y le sonreía más grande todavía. Y la mujer como que, ¿a qué hora te vas de aquí? Pero me entiende, yo, aquí está, Cristo te ama. Esa palabra le puede resonar en algún momento de su vida cuando se encuentre sin paz, sin felicidad en su corazón. Se va a acordar que alguien le ama. Quizás cuando el marido le haya dejado, se va a acordar que Cristo le ama. Cuando los hijos le hayan abandonado, se va a acordar que Cristo le ama. Aunque su padre, ¿verdad? Y su madre lo dejaron, con todo y eso, Jehová me recogerá. No importa, Jehová me recogerá. Y eso es lo que interesa más, es que Jehová me recogerá. No es en vano. Isaías se sintió muchas veces, quizás hay pastores que han llegado, ¿verdad?, a su edad, ya grande de edad, y han dicho, por más he trabajado. Quizás el diablo a veces viene, hermano. A Isaías le pasó, a cualquiera le puede pasar, le puede venir desánimo, pero nada es en vano, y Jehová traerá la recompensa. Alabado sea el Señor. Nuestro deber es sonar la alarma. Nuestro deber es advertirle. Si usted sabe que su vecina se está metiendo con otro hombre, dígale, mira, lo que estás haciendo está mal, mija.
De verdad, arrepiéntete porque el mal te va a alcanzar. No está bien lo que haces. No está bien lo que hace. Si usted sabe de alguien, aleluya, usted háblele la palabra. No tenga miedo que le va a rechazar. Le está diciendo la verdad. Tú no sabes si mañana te lo va a agradecer. Gracias vecina porque me diste esa palabra. Vieras que pues ya estaba a punto quizás de dejar a mi marido e irme con otro o otra. Y vieras que por esa palabra que me diste, vecina, vecino, gracias. Pude reaccionar, pude entrar en razón. Tu palabra me sacudió el cerebro. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con la palabra que usted sale de su boca, mi amado hermano. Fíjese que el Señor le dijo a los discípulos que fueran por todo lado. Pero yo le voy a decir algo a usted. Usted no es responsable, mi amado hermano, por los chinitos que no quieren arrepentirse, por los europeos. Usted no es responsable por los que están allá en Salvador, en México, en Honduras. ¿Ok? No se tome tan pesada la carga, diga hermano, pero ¿cómo si yo estoy acá? Ok, tranquilo, no. Dios no le va a demandar esa sangre a usted. Se fueron ahora. Dios no le va a demandar. Usted está viviendo ¿dónde? En Carolina del Norte, ¿verdad que sí? Usted se mueve tal vez para allá, Raleigh, de repente va a dar una vuelta, el consulado tal vez. Usted va para Wilmington tal vez buscando alguna tienda, gloria al Señor. Usted va tal vez al Fairview, a Kennesville, a Goldsboro, no sé, donde quiera. Porque usted se mueve por todos lados, hombre. Usted conoce muchos territorios por acá, ¿sí o no? Usted es responsable de acá, de donde usted vive. No le vamos a poner la carga que usted no puede llevar. Usted es responsable de acá. Usted es responsable de su vecina. Ay, Señor Jesucristo. De su vecino. Usted es responsable de su vecino. De su vecina. ¿Cómo que su vecino vive a la par, 2, 3 casas o 4 casas más por allá? Y no sabe el vecino que usted es cristiano. Y no sabe el vecino que usted es aleluya. Y no sabe el vecino que usted va para el cielo. Vaya, porque eso es de Dios, aleluya. Mire, hermano, alabanza al que vive. Llévele un vaso de agua fresca, alabado sea. Dígale, mira, vecino, le invito un vaso de agua fresca. Mi alma alaba la gloria de Jehová. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque, mire, usted es responsable y yo somos responsables de vuestro vecino. No puede pasar por alto usted. Esa sangre Dios se la va a demandar. Dios le va a demandar, hermano, cuando usted está en el supermercado y se le acerca una persona y le dice, oiga, y usted no sabe dónde puede encontrar otra carne más barata. Ella no le está preguntando de la carne. Dios te la ha acercado para que usted le comparta el evangelio. Eso solamente es una excusita, mi amado hermano, aleluya. Que Dios muchas veces acomoda las cosas para que mire, a veces por el temor que tenemos dentro, no le hablamos a alguien. A veces por el temor que tenemos dentro no le hablamos a alguien, mi amado hermano. Porque el diablo pone luego el temor. Uy, te va a rechazar. No sabe lo que te va a decir. Y entonces el temor entra y el miedo. Y dijimos que el miedo, ¿qué? El miedo ata, el miedo amarra. El miedo no te permite libertad. El otro día venía para acá a la iglesia y pasé a la gasolinería a una BP y estaba un joven, salió de un carro, un joven bien alto, así bien tremendo. Pero un jovencito como de unos 17, 18 años quizás, pero bien fuerte, alto el muchacho, ¿verdad? Bien fornido. Joven, y se baja de su carro y está la música. Y yo, Dios mío, este muchacho, Señor, está bien mal, necesita de ti, Padre. Ahorita que venga, porque voy a pagar adentro, digo, ahorita que regrese, yo le doy un tratadito y le digo que Cristo lo ama, que deje ese asunto. Y allá venía el muchacho, hermano, y venía, mira, así como con esa cara, así como me puso una cara enojada, hermano. Créamelo. Y yo dije, ay, diablo, ya sé por dónde viene. Estás queriendo poner eso para que yo no le hable a ese muchacho. Yo estaba echando gasolina y él me mira así con una cara de enojado. Y entonces yo seguí echando gasolina, saco un tratado y me le acerco y le hablo. Dios te bendiga, joven. Y se sorprende que le hable. Se sorprende y se hace para atrás, como diciendo, ¿quién eres tú? Y le digo, mira, quiero invitarte a la iglesia, Cristo te ama, muchacho. Y se sonríe. Y me dice, es que yo voy a la iglesia, yo acompaño a mi mamá los domingos ese. ¿Qué? Dije yo, bendito sea el Señor.
Hermanos, supuestamente es un muchacho que va a la iglesia, es un muchacho que está sentado en la iglesia, es un muchacho que está sentado en el templo escuchando la predicación del predicador. ¿Y cómo es posible que ande viviendo así con esa música de morenos, hermano? Música de moreno en inglés traída. Aleluya. ¿Usted cree que ese es cristiano? Bueno, va a la iglesia, pero ayer me dijo un muchacho, me dijo, mira, dijo, aquí la gente está perdida, por eso les predicamos porque están perdidos. Por eso predicamos porque están perdidos. Los de la iglesia ya están salvos. Hasta más trabajo me da predicarle a los de adentro que a los de afuera. Porque los de afuera yo les voy a predicar de arrepentimiento. Y los de adentro, a veces hay que predicarle también porque no hace falta. Mi alma alaba la gloria de Cristo. A veces es necesario, hermano mío. ¿Y por qué? Y más cuando a la iglesia están viniendo más personas. Es necesario predicar. Pero le dije yo al muchacho, si alguien se pierde estando dentro de la iglesia, le dije, hermano Oscar, si alguien se pierde dentro de la iglesia, ya no hay nada más que se pueda hacer por él porque estuvo dentro. O sea, no comió porque no quiso comer, pero comida había. Si este muchacho se sonrió y me dice, yo voy a la iglesia con mi mamá, le digo, muchacho, acércate a Jesucristo verdaderamente. Acércate a Él de verdad, le digo, no juegues con las cosas del Señor. Y se puso un poco serio, le digo, Dios te bendiga, quita la dirección. Y me fui. Entonces, ¿qué le quiero decir? Cuando usted, hermano, en la tienda, en el mercado, donde usted va, usted topa conversación con alguien, ¿sería, hermano, usted tan incapaz de no compartirle el evangelio? Yo le voy a decir algo, va a sacudir su cabeza, alabanza al que vive. Mire, esto va a pasar. Usted va a hacerlo, fíjese. Mire lo que va a pasar. Usted se va a topar con alguien y tal vez el miedo lo venza. Y el miedo lo venció y después usted se va a ir. Y cuando se vaya y se aleje de la persona, usted se va a ir lamentando. Ay, Señor Padre, ¿por qué no lo hice? Y el Espíritu le va a decir al Espíritu Santo, sí, ¿por qué no lo hiciste? Cobarde. Hágalo. Compártele la buena nueva. Porque usted no sabe si lo va a volver a ver esa persona. No sabe si va a tener otra oportunidad. Yo he pensado así, digo yo, Señor, el miedo no va a poder conmigo. Porque yo no sé si voy a volver a ver a este muchacho. Yo no sé si voy a volver a ver a esta mujer. Yo no sé si voy a volver a ver a esta persona, a este anciano, a este joven. Yo no sé si lo voy a volver a ver. Por lo cual es necesario darle su tratado. Aleluya. El centinela está para qué, hermano, para sonar la trompeta, para advertirle al impío, para advertirle. ¿Cómo yo voy a ver un grupo de muchachos fumando marihuana y yo pasar así tranquilo como el fariseo y el sacerdote, viendo lo que están haciendo? Se fueron ahora, hermano. Espérense tantito. Yo lo he pasado. Pues en una ocasión estaban estos jóvenes. Eran como algunos 7 jóvenes. Jovencitos, 17, 16 años ahí, dice que disfrutando de la vida y probando de la vida. Fumando marihuana estaban ellos. Yo venía de mi trabajo. Aleluya. Y los veo. Y rápido vino, hermano, el espíritu de que no te puede dejar quieto el Señor. Como tú sabes, se están yendo al infierno y no vas a ir a hablarle por la cobardía porque te pueden pegar, porque te van a hacer algo. Bueno, ¿quién está contigo? ¿Quién camina contigo? Yo iba solo y me acerco. Me acerqué y le digo, muchachos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Y se me quedaron viendo así y no me contestó nomás. Ahí con la cara todos locos, ahí riéndose solo. Le digo, muchachos, por favor, salgan de esa vida que llevan. La droga no es bueno. Yo sé lo que le estoy hablando. Ellos pensaron que yo era cualquier personita. Dijo, yo vengo de ahí, yo salí de ahí, Cristo de ahí me sacó. Y yo sé lo que es estar en esa vida. Y le empecé a decir, hermano, y entonces creo que el cabecilla de ahí, el que mandaba a todos, creo que era un chaparrillo así, agarró y se fue, agarró camino y se fue. Y allá van los demás siguiéndole, detrás de él, todos. Pero se quedó un muchacho ahí, escuchando la palabra de Dios. Este no se movió y le decían, hey, ¿cómo no? Y no se movió. Y entendí por qué Dios me detuvo que les hablara a esos muchachos. ¿Por qué? Porque hubo un joven ahí que se detuvo a escuchar la palabra de Dios. Y Dios lo tocó con su palabra y empezó a llorar el joven. Y le digo, ¿por qué haces esto? No lo sé, me dijo. No lo sé. Simplemente no lo sé. Me siento solo. No lo sé. Y con mis amigos aquí, ellos no son tus amigos, les digo.
Tu amigo verdadero es Cristo Jesús. Si tú vas con ellos, algo malo va a pasar contigo. Apártate de ellos. Y me fui, hermano. Pero entendí por el propósito por el cual Dios me paró en medio de esa gente o cualquiera. Bueno, yo iba batallando. ¿Para qué le voy a decir mentira? Yo iba batallando. Mi mente me decía, te van a golpear esa gente. Yo sabía el barrio donde iba pasando, hermano. En ese barrio, en Atlanta fue eso. Antes, cada 8 días amaneció uno muerto. Y había muchos pandilleros y toda esa cosa. Pero yo sabía, mi amado hermano. Así que yo sé que muchos drogadictos no son tan agresivos como uno piensa. Están ahí por causas que le vinieron a la vida. Otros entraron a la drogadicción porque vinieron así. Pero están en esa vida, hermano mío, porque cualquiera haya sido el motivo o la razón. Pero muchos de ellos no son agresivos. Necesitan mucho de Dios. Así como yo necesitaba mucho de Dios. Alabado sea el Señor. Y alguien tiene que hacer algo, ¿verdad que sí? Alguien tiene que hacer algo. El centinela tiene que hacer algo. El centinela tiene que, hermano, sonar la trompeta. El deber de la atalaya es sonar la trompeta. El deber de la atalaya es predicar la palabra de Dios. Hechos capítulo 20 y nos vamos. Hechos capítulo 20, versículo 26 y 27. Dice así, mi amado hermano, hablando del apóstol Pablo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Hechos capítulo 20, versos 26 y 27. Dice el apóstol Pablo: estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido a anunciaros el consejo, todo el consejo de Dios. Ve lo que dice el apóstol Pablo: no he rehuido, no me he rehusado a anunciaros el consejo de Dios, o sea, anunciarle la palabra de Dios. ¿Verdad que Pablo, igual que Jesús, tuvo muchos problemas con los judíos? ¿Verdad que sí? Cuando él llegaba a un lugar, allá había judíos, en tal pueblo, en tal ciudad había judíos, habían sinagogas, y discutía con Pablo los judíos, y ellos se quejaban siempre. Aleluya. Pero Pablo dice aquí, dice: yo estoy saliendo de mi responsabilidad porque nunca rehusé, nunca me negué a predicarles todo el consejo de Dios. Dijo: ahora yo soy ¿qué? Soy libre, soy limpio de la sangre de ustedes. O sea, van a morir ustedes por su maldad y por su pecado, pero yo quedo libre, quedo limpio. Aleluya. Y así es como usted y yo, hermano, tenemos que estar limpios. Hermano, mucha gente, muchas congregaciones, muchos pastores se van a lamentar en aquel día por no haber hecho lo que debían hacer. No todos van a escuchar las palabras de aquel Señor que le va a decir a su siervo: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tal vez a otros ni a siervos van a llegar. Tal vez a otros ni en lo poco fueron fieles. Yo sé que lo que estoy haciendo es poco. Yo no siento que es mucho lo que estoy haciendo. Usted siente que es mucho lo que está haciendo. Yo siento que no es mucho lo que estoy haciendo, mi amado hermano. Pero estamos haciéndolo por amor a Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque esa sangre que ha sido derramada, hermano mío, puede librar todavía de pecado al pecador. Puede todavía, hermano, perdonar su pecado. Puede todavía salvarlo. Puede sacarlo de esa vida que lleva. Así que por esta sangre bendita que fue derramada, aleluya, ya si aquellos hermanos no quisieron entender ni escuchar, como dice la palabra de Dios, será ese su problema de ellos, pero no el mío, no el de usted. Usted va a salir de su responsabilidad. Usted le habría compartido la palabra de Dios. Por favor, estemos de pie, hermano mío.